Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de webinars sobre innovación y tecnología promoviendo el envejecimiento saludable, organizado por Eraberri Fisioterapia. Mi nombre es Javier García, soy fisioterapeuta y bueno, antes de exponer un poco la presentación de hoy y presentar a los ponentes, me gustaría contextualizar y explicar el porqué de la realización de estos webinars. Bueno, como indican los expertos en la Silver Economy, la tecnología ha llegado para quedarse y no iba a ser menos en el ámbito del envejecimiento y de la fisioterapia. Y bueno, por romper una lanza y a diferencia de lo que muchos piensan, la tecnología no ha venido a sustituir la asistencia humana, sino que en el Eraberri Fisioterapia creemos que ha venido a complementarnos, a darnos herramientas para mejorar nuestra calidad asistencial. Por lo tanto, desde hoy hasta el día 14 de enero vendrán distintas personas, distintos profesionales de diversos ámbitos y materias a exponernos tecnologías y herramientas para ayudarnos y hacernos mejores profesionales. Sin más dilación y por presentar a los ponentes de hoy, tenemos con nosotros a Marcelo Mazana. Él viene de Medicau CSL, es fisioterapeuta con un largo recorrido tanto en neurología como en traumatología. Y tenemos a Sira Rizabalaga, experto en envejecimiento saludable y en ejercicio físico terapéutico. Nos van a hablar sobre recuperación funcional de adultos mayores frágiles por medio de aparatos de cinesiterapia asistida TeraTrainer Tigo. Así que nada, Asier, cuando quieras, la palabra es tuya. Es un placer para mí poder participar en este ciclo de webinars. Antes de entrar a presentaros nuestro programa de ejercicio físico terapéutico basado en ejercitadores y dirigido a adultos mayores frágiles, es importante que realicemos una contextualización del proceso de envejecimiento en el que nos encontramos inmersos en nuestra sociedad. Es obvio que ha habido un aumento de esperanza de vida. Hemos mejorado nuestra calidad de vida. Si le unimos todos los avances humanos, tecnológicos, junto que hay una tendencia a que hay una disminución de la natalidad desde la década de los 70, nos justifica por qué nos encontramos ante una población que cada vez envejece más. En menos de 30 años se ha duplicado el número de personas mayores de 65 años. Datos. En España, en estos momentos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, personas mayores de 65 años son el 19,4% de la población. O sea, aproximadamente 9 millones de personas. En lo que se refiere a personas mayores de 80 años, pues el 6% de la población total. Son datos que tenemos que tener muy en cuenta. Las proyecciones de las siguientes décadas, en el 2050 nos dicen que casi el 30% de nuestra población serán mayores de 65 años. En datos, 13 millones. Y en lo que se refiere a 80 años o superiores a esa edad, tendremos una población de 4 millones de personas, el 30% del total de la población. España se convertirá a mediados del siglo XXI en el segundo país, después de Japón en ser el que tiene el número de personas más mayores, según los datos de la OCDE. Y las proyecciones de la ONU son aún más pesimistas. España en el 2050 puede ser el más envejecido del mundo y se prevé que el 40% de nuestra población supere los 60 años de edad. La proporción de mayores de 65 años respecto a la población de 20 a 64 años pasará del 30,4% en 2015 al 75,5% en el 2050. Las estadísticas siguen siendo abrumadoras en Euskadi. En estos momentos tenemos personas mayores de 65 años, el 22% de la población. El número sería 491.698 personas. Y esto se prevé que la tendencia va a ser a continuar en un aumento. Es la esperanza de vida media más alta de Europa en mujeres, con 86 años, y la segunda más alta en hombres, con 80 años. En lo que se refiere a la institucionalización de cuántas personas están viviendo en instituciones que no son sus domicilios, pues tenemos 20.534 plazas. El 68,% de estas plazas provienen de instituciones privadas. En referencia a este último dato,
cabe destacar que existen 3 situaciones en las que las personas mayores se tienen que apoyar de su entorno, ¿no? Del entorno que les rodea. Solo en casa, cuando están solos en casa, cuando están padeciendo unas enfermedades crónicas degenerativas o enfermedades propias de síndromes geriátricos y tienen riesgo de perder su autonomía. Y la tercera situación sería cuando se les da de alta en el hospital con una necesidad de atención a largo plazo. Se necesitan medidas que mejoren las expectativas actuales de los familiares y cuidadores de estas personas. Y debido a ello, pues se han planteado como 4 grandes objetivos a nivel europeo y mundial. Por una parte, gestionar la provisión de atenciones adecuadas mediante un sistema continuo de cuidados, donde la fisioterapia debe de estar presente pues, dentro de un marco interprofesional y multidisciplinar. Por otro lado, debemos mejorar el apoyo a los familiares y a los cuidadores. Hay que suministrar cuidados de calidad, cuidados paliativos de calidad para administrar un final de vida más digno, y tenemos que conseguir una mayor integración social de las personas mayores, una actitud más activa, desarrollar los espacios amigables para que las personas mayores puedan integrarse en la comunidad. Por lo tanto, el envejecimiento es un problema multifactorial y polifacético, ¿no? Tenemos que tener en cuenta variables biomédicas, sociales, económicas, psicológicas, que varían mucho de una persona a otra y de una sociedad a otra. Y es importante que podamos aclarar conceptos antes de poder entrar en materia. Las diferencias entre lo que podría ser el envejecimiento biológico y el envejecimiento patológico, ¿no? Vamos a distinguir un poco esto. La mayoría de las definiciones a nivel mundial relacionan el envejecimiento como algo negativo, ¿no? Peyorativo, incluso siempre muy relacionado con el abordaje patológico. Y tenemos que empezar a quitarnos esta idea de la cabeza. Tenemos que lanzar mensajes a la comunidad de todos los especialistas que trabajamos desde el área psicosocial y sanitario en el ámbito del envejecimiento, pues para poder cambiar esa idea. La realidad es que desde que nacemos estamos envejeciendo, pero no lo hacemos todos en el mismo orden. Hay una serie de factores externos influyentes, el que podamos padecer patologías o no, en el entorno en el que vivamos, que hacen que de alguna manera nos condicionen cómo podamos envejecer. Es decir, que dependiendo de los hábitos de vida que podamos tener, podrán condicionar el cómo podamos afrontar el proceso de envejecimiento. Por lo tanto, cuando el envejecimiento cumple parámetros biológicos aceptados para los distintos tramos de edad, y cuando esa persona es capaz de mantener la capacidad de relación con el medio social, estaríamos hablando de un proceso de envejecimiento biológico, y será patológico cuando la incidencia de la enfermedad o del entorno altere dichos parámetros biológicos y dificulte las relaciones sociales. También es importante que distingamos los conceptos edad cronológica y edad biológica. La capacidad física o funcionalidad de cada uno no es igual en cada uno, ni es solamente dependiente de la edad cronológica. Como hemos dicho antes, el estilo y los hábitos de vida saludables influyen de una forma de lo que se había planteado hasta ahora, de una forma mucho más potente de lo que se había planteado hasta ahora, ¿no? Otro concepto interesante que debemos de aclarar y tener claro es la esperanza de vida y la esperanza de vida libre de discapacidad. Este es un concepto muy interesante para todos los profesionales que trabajamos en envejecimiento saludable. Es decir, ¿cuánto se estima la esperanza de vida? Es cuánto se estima que viva una persona a partir de los 65 años. Se están viendo en diferentes estudios científicos que 2/3 de ese periodo de tiempo se vive con mala calidad. Es decir, que tenemos muchos años con alto nivel de discapacidad. Entonces, lo importante no es vivir mucho, que es importante,
pero es que eso que vivamos lo podamos vivir con la mayor calidad posible, lo podamos vivir con la menor discapacidad posible. Todo esto nos lleva al final al concepto de salud. La OMS, ¿cómo define la salud? Como el estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente es la ausencia de enfermedades. Por lo tanto, necesitamos llegar a estar lo mejor posible en esas tres dimensiones. Y en base a esa definición, pues tendríamos el envejecimiento saludable. Cada vez se relaciona más con la búsqueda de la funcionalidad hasta el punto de darle más importancia, incluso para la prevención y tratamiento de diversas patologías, como puede ser la COVID-19, por ubicarnos en el panorama actual en el que estamos inmersos. Bien, ¿qué es lo que pasa en el proceso biológico del envejecimiento? Con el envejecimiento se producen unos cambios fisiológicos en los distintos sistemas del organismo, que determinan una disminución de la reserva funcional, limitando pues, la capacidad de respuesta pues, ante un aumento de la demanda o ante un estrés. También se produce un deterioro de los procesos reguladores que mantienen la integración funcional entre los diferentes órganos y sistemas del individuo. Consecuencia de todo esto que os he mencionado, pues hay una presentación atípica de presencia de enfermedades que suponen en múltiples ocasiones pues un reto diagnóstico para muchos clínicos. Nos encontramos en una situación muy común en las personas mayores que es la polipatología. Es que nos encontremos con varias patologías, normalmente superiores a 3 patologías. Y esto dificulta el diagnóstico, el tratamiento de una empeora el curso de la otra. Pongamos un ejemplo, tratamiento de una insuficiencia cardíaca con diuréticos. Tenemos un problema, incontinencia urinaria. También puede pasar que una situación enmascare otra patología, como por ejemplo la anemia sin astenia en un inmovilizado severo. Entonces, a medida que procesa el envejecimiento biológico, hay más probabilidades para que aparezcan lo que denominamos los síndromes geriátricos. Este es un concepto muy interesante en el ámbito de la geriatría. Bien, aunque muchos de vosotros sabréis qué son los síndromes geriátricos, hagamos un recordatorio. Los síndromes geriátricos son un conjunto de cuadros originados por la conjunción de enfermedades con alta prevalencia en las personas mayores y que son el frecuente origen de la incapacidad funcional, incluso diría social, en la población. Estos síndromes también son el inicio de muchos otros problemas que tenemos que tener en cuenta desde su detección para tener una buena prevención de los mismos. Realmente se ha hablado mucho de los síndromes geriátricos y Kane, en el año 1989, ya presentaba en sus trabajos, en su primer trabajo sobre tales síndromes, lo que se denomina la regla de la SI, en inglés, en la que especificaba los síndromes geriátricos más importantes que comenzaban todos por la I, ¿no? Que sería la inmovilidad, la inestabilidad y las caídas, la incontinencia urinaria y fecal, la demencia y el síndrome confusional agudo, las infecciones, desnutrición, alteraciones en vista y oído, estreñimiento e impactación fecal, insomnio, depresión, iatrogenia, inmunodeficiencias y, por último, la impotencia o las alteraciones sexuales. Es verdad que a la hora de hablar de los síndromes geriátricos, dependiendo de las corrientes y de los diferentes continentes, pues se han tenido en cuenta más unos síndromes que en otros. La tendencia en Europa es a considerar que quizás podría haber 4 síndromes geriátricos importantes, o lo que se llaman los gigantes.
y que nosotros vamos a desarrollar porque están también muy relacionados con la fisioterapia. La inmovilidad, la inestabilidad y las caídas, la incontinencia urinaria y el deterioro cognitivo. Bien, recordemos qué es el síndrome de inmovilidad. El síndrome de inmovilidad se define como la restricción generalmente involuntaria en la capacidad de transferencia y desplazamiento de una persona a causa de problemas físicos, funcionales o psicosociales. Es considerada como una vía común a través de la cual muchas enfermedades y trastornos del adulto mayor producen una gran discapacidad, y los problemas de movilidad afectan casi al 20% de los individuos mayores de 65 años. Estamos hablando de un porcentaje que tenemos que tenerlo en cuenta. En lo que se refiere a personas mayores de 65 años, aproximadamente el 50% tiene problemas para salir de su casa y un 20% ya están confinados en sus domicilios porque no tienen la capacidad de movilidad necesaria para poder salir de sus casas. Son datos que tenemos que tenerlos muy en cuenta. ¿Cuál podría ser la etiología o cuáles son las razones que puedan generar el síndrome de inmovilidad? Pues tenemos multifactoriales, incluyendo causas tan diversas como las patologías osteoarticulares, artrosis, fracturas, diferentes tipos de patologías que puedan estar relacionadas con los pies, las alteraciones musculares, las patologías cardiovasculares, como puede ser un accidente cerebrovascular, cardiopatías, la hipotensión ortostática, diabetes. También los trastornos neuropsiquiátricos tienen que ver en este síndrome, las demencias, el Parkinson, el trastorno psiquiátrico de la depresión y los obstáculos físicos, la hospitalización, el aislamiento. Los fármacos, gran parte de muchas de estas personas son polimedicadas, por lo tanto, tenemos ahí una serie de fármacos que interactúan entre ellos y que tienen efectos secundarios que pueden influir en una limitación de la movilidad, como pueden ser los sedantes, los opiáceos, los neurolépticos, antidepresivos, cuyos efectos secundarios aumentan la fragilidad del anciano. Las consecuencias que se producen con el síndrome de inmovilidad pues, son muy conocidas. Tenemos una rigidez del articular, va a haber una limitación de la movilidad articular, hay una mayor tendencia a que se produzcan contracturas musculares, por lo tanto hay una debilidad de la musculatura, vamos a tener una disminución de la fuerza muscular y una pérdida del volumen muscular. Se produce retención e incontinencias urinarias. El estreñimiento es uno de los grandes problemas, el estreñimiento crónico, las úlceras por presión, el poder estar tanto tiempo sedentarios y no podernos movernos, las trombosis venosas y arteriales, hay un aumento de infecciones respiratorias, la osteoporosis, síndrome confusional, desnutrición, que podamos entrar en un cuadro de estado anímico bajo como podría ser la depresión, y se genera mayor riesgo de inestabilidad y caídas. Por lo tanto, la conclusión es que nos lleva a un mayor nivel de dependencia e institucionalización. Realmente, a través de la fisioterapia, pues vamos a poder trabajar para poder paliar los efectos que genera esa inmovilidad, para poder trabajar, como he dicho, a nivel articular y a nivel de la fuerza y a nivel del equilibrio y de alguna manera pues disminuir un poco los efectos que genera este sedentarismo continuo. Otro de los grandes síndromes geriátricos y en los que la fisioterapia tiene un papel imprescindible es el síndrome de inestabilidad y caídas. Por recordar, la definición de caídas sería una precipitación repentina al suelo que se produce de forma involuntaria y que puede acompañarse o no de una pérdida de conciencia. Revisando datos epidemiológicos, sería la sexta causa de mortalidad en personas
mayores de 75 años. De estos, las caídas son la principal causa. El riesgo es mayor en ancianos hospitalizados, sobre todo en la etapa inmediatamente posterior a su ingreso, debido al rechazo quizás a una actitud sobreprotectora. Y estos datos están bastante evidenciados científicamente. La etiología, ¿cuáles pueden ser las causas? Pues también son multifactoriales. Como he comentado antes, enfermedades osteoarticulares, cardiovasculares, neuropsiquiátricas. Tendríamos las causas extrínsecas, como puede ser que haya obstáculos físicos, que estas personas utilicen un calzado inadecuado, que de alguna manera aumente el riesgo de caídas. Y también tendríamos que tener en cuenta los efectos secundarios que ya hemos hablado de la polimedicación. Los factores de riesgo que genera este síndrome de inestabilidad y caídas, pues sería debilidad muscular, vamos a perder musculatura, hay una alteración de la marcha y del equilibrio, podría haber una mayor probabilidad para que se activara antes el proceso de deterioro cognitivo, hay una mayor la polimedicación y una disminución de la capacidad de las actividades de la vida diaria. En lo que se refiere a las consecuencias que produce este síndrome, podrían ser inmediatas o tardías. Las inmediatas, ¿cuáles serían? Bueno, pues lesiones menores en partes blandas y fracturas, las más habituales, húmero, muñeca, a nivel vertebral, costillas. Y por otro lado, como consecuencia inmediata tendríamos una limitación funcional que generaría una inmovilidad, que es lo que sería el síndrome poscaída. El síndrome poscaída sería esa situación en la que hemos perdido la función y tenemos menos capacidad de movilidad, que hace que tengamos una falta de confianza y genera miedo para que esta persona pues, pueda volver a caerse. Y esto tenemos que trabajarlo. Y por otra parte, pues esa limitación de funcional pues, va a generar una restricción de la deambulación por él mismo. Y esto pues, puede generar que le pueda provocar una situación pues, anímica, de depresión, tristeza. La fisioterapia aquí en este síndrome pues, va a tener mucho que ver a través de nuestros programas de reeducación de la marcha y trabajando con componentes como pueden ser la fuerza y sobre todo el equilibrio, tenemos un papel muy importante a la hora de poder reducir el riesgo de caídas. Otro síndrome muy importante es el síndrome de incontinencia urinaria. Lo definiríamos como las pérdidas involuntarias de orina objetiva, las cuales constituyen un problema higiénico y también un problema social importante. La prevalencia aumenta con la edad, afectando al 60% de los ancianos hospitalizados y a casi al 50% de los ingresados en instituciones geriátricas. En lo que se refiere a las personas que viven en sus domicilios podríamos tener entre un 10 y un 25% de personas que puedan sufrir incontinencia urinaria. Más de la mitad de los pacientes afectados por este síndrome buscan ayuda médica y habiéndose encontrado que la incontinencia pues, limita al 30% de los que la sufren, pues para poder usar el transporte público, al 45% para poder visitar a sus amigos y familiares y a un 40% más o menos para hacer la compra. Por lo tanto, las consecuencias que genera este síndrome son múltiples y son graves, entre otras, que se presenten infecciones urinarias, mayor probabilidad para que se creen úlceras cutáneas, mayor riesgo de caídas, aumento de probabilidad para entrar en una situación de depresión y una situación de pérdida de autoestima. Estas personas tienden a aislarse socialmente. Esto genera también un nivel de dependencia y una mayor probabilidad para que se acelere la institucionalización que conlleva pues, a un elevado consumo de los recursos sanitarios, ¿no? En la prevención y el tratamiento pues, hay diversas opciones terapéuticas y en lo que se refiere a la fisioterapia, es verdad que en las últimas décadas
la especialidad de la fisioterapia del suelo pélvico pues, ha cogido mucha fuerza. Cada vez tenemos más evidencia científica de estudios que dicen que diferentes técnicas de fisioterapia realizadas, dirigidas al suelo pélvico, pues pueden mejorar un aumento de la musculatura del suelo pélvico por medio de terapias manuales y terapias físicas como puede ser la electroestimulación. Pero es verdad que necesitamos complementarlo con tratamientos farmacológicos y en algunos casos incluso con tratamientos quirúrgicos. Y el otro síndrome que vamos a abordar, y un síndrome en el que los fisioterapeutas y a través del ejercicio físico terapéutico podemos trabajar, que cada vez tiene además más evidencia, es el síndrome del deterioro cognitivo. El síndrome de deterioro cognitivo sería la pérdida o la reducción temporal o permanente de varias funciones mentales superiores en personas que las conservaban intactas previamente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y esta definición pues, incluye cuadros muy definidos como es el síndrome confusional agudo, que es secundario a infecciones, a una situación de anemia, a patologías que afectan a cualquier otro sistema, ingresos hospitalarios, cambios domiciliarios que generan una desorientación, demencias de diferentes causas. Tendremos Alzheimer, las demencias de etiología vascular, las que se denominan demencias mixtas y las demencias con cuerpos de Lewy. Y aquí también estarían englobados cuadros no tan bien definidos que habitualmente se vinculan a problemas de salud, que se conocen pues, como trastorno cognitivo asociado a la edad, ¿no? Lo que diríamos como deterioro cognitivo leve. La frecuencia de deterioro cognitivo varía ampliamente de unos colectivos a otros. Así, los ancianos que viven en la comunidad, tenemos datos que el 15% de la población mayores de 65 años se incrementa la frecuencia pues, con la edad. Cuanto más años vamos teniendo, la frecuencia de la presencia de deterioro cognitivo es mayor. Por tener una serie de datos, personas mayores de 80 años, vamos a tener entre un 25 y 30% que están diagnosticados con deterioro cognitivo o demencias, y en el ámbito hospitalario podríamos tener un 25%, mientras que las instituciones geriátricas tenemos un 50, un 60, un 65% de la población que sufren deterioro cognitivo o algún tipo de demencia. Son datos que debemos de tener muy importante porque la tendencia de la prevalencia del deterioro de la demencia en las siguientes décadas va en aumento. Dada la definición, la etiología es aún más compleja que la de los síndromes que he descrito anteriormente, ¿no? Podríamos tener como factores etiológicos infecciones agudas, enfermedades cardiovasculares, alteraciones neuropsiquiátricas, hidroelectrolíticas y metabólicas, retención urinaria, impactación fecal, el síndrome de inmovilidad y la ingesta de varios fármacos, ¿no? Como pueden ser sedantes, anticolinérgicos, opiáceos, diuréticos. Todo esto genera una serie de consecuencias y especialmente en los estadios más avanzados, pues tenemos situaciones de ansiedad, depresión, problemas en el ciclo del sueño, un aumento del riesgo de caídas, un aumento del síndrome de inmovilidad, problemas de incontinencia, tanto urinaria como fecal, mayor riesgo de infecciones, hay una tendencia al aislamiento social, aumenta el nivel de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria y tenemos problemas a nivel nutricional, con desnutrición, se genera una situación de sobrecarga por parte del cuidador y por lo tanto todo esto pues, genera también un aumento de recursos sanitarios. Para poder prevenirlo, para poder tratarlo, pues el ejercicio más el ejercicio cognitivo en personas que todavía no tienen deterioro cognitivo hace que la reserva funcional, tanto física como cognitiva, aumente y esto haga que se pueda retrasar la presencia de deterioro cognitivo y cada vez tenemos más evidencia científica que justifica esto. Pero
también estamos viendo que en inicios de deterioro cognitivo leve, el poder realizar un programa de ejercicio físico terapéutico controlado y programado podría ayudar a retrasar la evolución del deterioro cognitivo. En los próximos años esperamos que pueda haber cada vez más evidencia que pueda justificar esto. Todavía tenemos poca evidencia científica. Bien, después de haber mencionado qué son los síndromes geriátricos y hemos hablado de los 4 más importantes, tenemos que analizar lo que es la situación que se llama situación vital de fragilidad, o también otros consideran síndrome de fragilidad. La salud de las personas mayores debe medirse más por la función que por la propia enfermedad o las enfermedades que tengan en sí, ya que la función es un factor mucho más predictivo para determinar los efectos adversos de la salud y la discapacidad. Y hay un estadio que precede a la dependencia y por lo tanto también a la discapacidad, que es lo que se denomina la fragilidad y que muchos investigadores y muchos especialistas de la geriatría dicen o denominan como síndrome de fragilidad. Aunque tiene diferentes acepciones y se han propuesto numerosas escalas, realmente en estos momentos no se ha llegado a ningún consenso para su uso práctico, para su uso en la práctica clínica. Lo cual es imprescindible de cara a realizar una detección precoz de esta situación de fragilidad. Es una situación clínica que se reconoce por una disminución de la funcionalidad, como he dicho, de la fuerza y resistencia y sobre todo por un aumento de la vulnerabilidad del organismo frente a estresores que son de baja intensidad y es debido un poco por una alteración en los múltiples sistemas fisiológicos interrelacionados que disminuyen nuestra reserva homeostática y la capacidad de adaptación del organismo. Esto genera que haya un aumento de riesgo de caída y, por tanto, más riesgo de hospitalización, se genera síndrome de inmovilidad, esto genera discapacidad, la discapacidad nos lleva a una dependencia, esta dependencia nos lleva a una institucionalización y a un aumento de la mortalidad. Sabemos que entre los factores generadores de la fragilidad tenemos que tener en cuenta los factores genéticos, hormonales, inflamatorios, neuromusculares, energéticos y nutricionales y también tener en cuenta el fenómeno del estrés oxidativo. Por suerte, y esta es la buena noticia, sabemos que la fragilidad es reversible a día de hoy. Y una herramienta que tenemos desde la fisioterapia pues, es el ejercicio físico terapéutico. Luego desarrollaremos a través de nuestro programa con los ejercitadores cómo podemos trabajar la funcionalidad para de alguna manera poder revertir y hacer que personas que están de fragilidad puedan mejorar esa condición y pasar en muchos casos a una situación de prefragilidad. Por lo tanto, el ejercicio físico terapéutico es una de las grandes armas, uno de nuestros arsenales terapéuticos desde la fisioterapia. A día de hoy, la propuesta de definición más aceptada y utilizada es la propuesta que nos hace Taylor en el 2007, quien define el ejercicio físico terapéutico como la prescripción de un programa de actividad física o ejercicio físico que involucra al paciente en la tarea voluntaria de realizar una contracción muscular o un movimiento corporal con el objetivo de aliviar los síntomas, mejorar la función, incluso mantener o frenar el deterioro de la salud. Uno de los grandes problemas que tenemos con los programas de ejercicio físico terapéutico a día de hoy pues sigue siendo la adherencia en esta población.
Se está viendo por la evidencia y por nuestra experiencia clínica que el trabajo en un entorno supervisado y el trabajo en grupos pues tiene mejores efectos en cuanto se refiere a la herencia. Entonces, siempre que se pueda, pues vamos a intentar poder trabajar por medio de grupos. Aún así, el combinar un programa de ejercicio con un programa en el que podamos basarnos en tecnologías parece tener mejores resultados y cada vez empieza a haber más evidencias en las que podamos combinar programas de ejercicio físico e incluso programas de estimulación cognitiva utilizando tecnologías como puede ser la realidad virtual, como puede ser la inteligencia artificial. Bueno, una de las opciones más importantes que podemos tener dentro del ejercicio físico terapéutico es el uso de la cinesioterapia. Desde el ABR Fisioterapia proponemos un programa específico de recuperación funcional dirigido a adultos mayores frágiles por medio de la tecnología de lo que también se ha denominado terapia del movimiento, que también se conoce como aparatos de cinesioterapia asistida. Nuestra experiencia es con los aparatos TeraTrainer Tigo. Pero antes de comenzar a hablar de los programas de ejercicio físico terapéutico por medio de los ejercitadores, es importante que recordemos qué es la cinesioterapia, que es una de las vertientes y una de las terapias más importantes de los fisioterapeutas. Pues la cinesioterapia es el conjunto de procedimientos que utilizan el movimiento de diferentes modalidades con una finalidad terapéutica, que es, de alguna manera, o prevenir o tratar la patología o, lo que sería lo mismo, readaptar las funciones. Se tienen en cuenta las principales leyes de la cinesiología, que la cual es el estudio analítico de las funciones del aparato locomotor y de las alteraciones o los cambios que en ella pues, pueden ocurrir, ¿no? Tendríamos dos grupos dependiendo de la función motora. Cuando estamos hablando de una función motora óptima, hablaríamos de la cinesioterapia normal o biomecánica, y cuando nos encontramos con alteraciones de la función motriz, nos encontraríamos con la vertiente de la cinesioterapia patológica, o que también se ha conocido como patomecánica. Se han realizado diferentes estudios para medir los efectos fisiológicos que provoca la cinesioterapia, y se ha visto que algunos de los efectos fisiológicos de la cinesioterapia pues, pueden ser generales o sistémicos, mientras que otros se producen más a nivel local, como podría ser a nivel del sistema óseo, a nivel del sistema muscular, sistema articular. Se ha visto que la cinesioterapia puede provocar un aumento, una mejoría de la función cardiovascular, una mayor sensibilidad a la insulina, puede colaborar en la reducción de la presión arterial, una disminución a nivel inflamatorio articular y muscular y un equilibrio de la termogénesis. También provoca un aumento de la masa y la fuerza muscular, sobre todo cuando trabajamos con cinesioterapia activa resistida. Hay efectos a nivel del sistema óseo. Se puede producir una remodelación y una modificación de arquitectura ósea gracias a las diferentes presiones y fuerzas que se generan a través del movimiento. Y lo que se refiere también al sistema nervioso periférico, o sea, sobre los nervios periféricos se produce un estiramiento y movilización, y esto favorece pues, un poco el funcionamiento y una mejoría de la transmisión de los impulsos nerviosos, y esto pues, también se puede traducir en una mejoría en el equilibrio y la coordinación de los movimientos. Y las articulaciones, pues se puede producir a través de la cinesioterapia un estiramiento de la cápsula articular, de las estructuras ligamentosas, junto con un estímulo de mayor secreción de líquido sinovial. Y este fenómeno pues lo que hace es que sea más fácil la realización de los movimientos. Debemos de clasificar la cinesioterapia en pasiva
y en activa. La cinesioterapia pasiva serían los movimientos realizados por un fisioterapeuta o, en el caso del programa que vamos a presentar, por medio de aparatos de cinesioterapia asistida, como puede ser el TeraTrainer, sin que el paciente haga ningún tipo de contracción muscular. Y tendríamos la cinesioterapia activa. La activa podría ser asistida o activa resistida. La asistida sería, le ayudamos al paciente, a la persona, al movimiento, y esa persona es la que realiza el movimiento de forma activa. Le estamos dando una ayuda, un solapamiento. Y por otro lado tendríamos el resistido, cuando le ofrecemos una resistencia al movimiento que realiza el paciente, pues de forma activa. Y ahí es donde sobre todo entraremos a trabajar la fuerza y la potencia muscular. Por lo tanto, la cinesioterapia es una herramienta imprescindible, sobre todo para aquellos adultos mayores que empiezan a presentar varios síndromes geriátricos y que han sido evaluados y clasificados con un diagnóstico de fragilidad. Estas situaciones en las que nos encontramos con personas que ya tienen un alto riesgo de inmovilidad, con un alto riesgo de caídas, en los que nos interesa sobre todo realizar un trabajo seguro y con garantías que nos disminuye el riesgo de caídas. Y esto lo podemos hacer a través de los programas de ejercicio físico-terapéutico por medio de los ejercitadores, ya que todo el trabajo lo hacemos en sedestación por medio de una serie de sillas ergonómicas que luego pasaré a describir. A continuación vamos a dar paso a Marcelo Mazana, es fisioterapeuta y director médico de Medicauce, empresa con la cual estamos colaborando y trabajando en investigación y evidencia sobre el efecto de los ejercitadores TeraTrainer en las personas mayores. Te cedo la palabra, Marcelo. Adelante. Gracias, Asier, por darnos paso. Buenos días a todos. Mi nombre es Marcelo Mazana. Soy fisioterapeuta licenciado en la Universidad de San Pablo. Bueno, mi formación, posgrado y experiencia laboral pues ha ido encaminada fundamentalmente a la rehabilitación neurológica y en el ámbito de la neurología y la traumatología. Y actualmente, desde hace 2 años ya, trabajo como responsable en la parcela de formación y clínica de Medicauce, Soluciones Sanitarias. Bueno, como digo, desde hace 2 años ya. Y bueno, pues encantado de colaborar con vosotros en la medida de lo posible. Cuando tanto Asier como Xavi de la Berry nos comentasteis la posibilidad de arrancar esta iniciativa para la utilización de sistemas de rehabilitación en personas mayores, en patologías asociadas a la vejez, y bueno, pues intentando fomentar ese concepto que tanto nos gusta del envejecimiento saludable, pues bueno, nosotros desde el principio lógicamente mostramos mucho interés y, como digo, estamos encantados. Bueno, brevemente comentar quiénes somos y a qué nos dedicamos. Como os decía, somos Medicauce. Ahí tenéis una nota sobre nuestra página web, www.medicauce.com. Nuestra empresa se dedica a la importación y distribución de material sanitario orientado a varias ramas. Brevemente comentaros que llevamos toda la parte de movilidad, tanto ayudas mecánicas como ayudas manuales para transferencias, como pueden ser pues, grúas y arneses en la parte mecánica, tablas, discos giratorios, sábanas deslizantes en la parte de transferencia manual. Llevamos una línea de higiene y baño con adaptaciones en el cuarto de baño y material como carros de ducha, sillas de ducha, etc. Llevamos otra parte que es SEMS, superficies especiales de manejo de presión para la prevención y el tratamiento de lesiones por presión. Y recientemente hemos incorporado la gama de rehabilitación, donde pues bueno, estamos encantados de poder trabajar, es la parte que nos ocupa para este webinario. Y comentaros simplemente una visión general que la gama de nuestra rehabilitación, donde trabajamos con la marca TeraTrainer, marca de fabricación alemana, tiene, digamos, 4 líneas de producto que van desde los sistemas robotizados para rehabilitación de la marcha, el LIRA. Llevamos unos sistemas de movilización temprana fundamentalmente en el ámbito hospitalario, en unidades de cuidados intensivos, que es el TeraTrainer Vemo. Llevamos una parte, tiene otra línea de bipedestadores dinámicos, únicos en el mercado, que es el TeraTrainer Valo.
Y por último, la gama de cicloergómetros o ejercitadores, cuyo máximo exponente es el TeraTrainer Tigo, que es del que os voy a hablar brevemente hoy. Bien, todos los dispositivos de TeraTrainer, como dice debajo, tienen como objetivo general más amplio la actividad y la movilidad como meta. De todos los dispositivos de TeraTrainer de rehabilitación, el Tigo, que es el que, como os digo, hablamos hoy, es el que, digamos, tiene un rango de pacientes más amplio en el que se puede aplicar. En la imagen de la esquina inferior derecha veréis que figura tanto el paciente sentado en el borde de la cama hasta el paciente que con cierta autonomía es capaz de marchar. Lo que nosotros en la escala de valoración que utilizamos para determinar la autonomía en transferencias y movilización, en rehabilitación también es aplicable, utilizamos la escala BMAT, lo que llamaríamos desde un grupo 2, que es el paciente que se sienta estable en el borde de la cama, hasta un grupo 4, que es el paciente que es capaz de marchar. ¿De acuerdo? Entonces, son dispositivos que tienen un rango de pacientes muy amplio porque se puede aplicar prácticamente en todas las fases de la rehabilitación. Evidentemente, son aplicables tanto para trabajar extremidades inferiores, tronco y extremidades superiores. ¿Qué conceptos de rehabilitación abarca los sistemas TeraTrainer? Bueno, pues como antes Asier comentaba, el pilar fundamental para promover el envejecimiento saludable es la cinesiterapia, en todos sus modos, pasivo, asistido y activo resistido, ¿vale? Pero no es por esto, a pesar de que la cinesiterapia, ya digo, que es, digamos, la herramienta fundamental con la que trabajamos los profesionales sanitarios en rehabilitación, no es desdeñable trabajar la simetría y la coordinación, que son muy importantes. Y hemos querido introducir un concepto que muchas veces se pasa por alto en el ámbito de rehabilitación y que nos parece especialmente importante cuando trabajamos con personas mayores, que es el componente psicológico en rehabilitación. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que nos hemos encontrado que un añadido muy importante que ofrecen los equipos de TeraTrainer son los aspectos que tienen que ver con la motivación, tienen que ver con el plantear retos, tienen que ver con que el propio usuario vaya recibiendo información constante en la pantalla sobre lo que está trabajando, lo que llamamos el famoso feedback. Todos esos conceptos consideramos que son muy importantes y no debemos pasarlos por alto porque nos ofrecen un plus en la rehabilitación con personas mayores. Pasamos. Bien. A nuestro modo de ver, ¿cuáles son los factores diferenciales que ofrecen los equipos de TeraTrainer? Bueno, pues muy brevemente, calidad de los materiales y longevidad de los equipos. Son equipos que no dan problemas. Nosotros ya llevamos tiempo trabajando con ellos y, en definitiva, la información que hemos recibido por parte de los clientes es muy positiva. Simplicidad de los ajustes manuales. Los equipos de TeraTrainer están pensados, están construidos para que la retirada y el acople de todos los accesorios que hay disponibles se pueda hacer sin herramientas. Esto, a lo mejor en el ámbito domiciliario quizá no pueda ser tan relevante, pero es una característica que cuando se trabaja con ellos en centros donde las personas pretendemos ser lo más correctos, lo más específicos posibles en función de la persona con la que estamos trabajando, al final te das cuenta de que un equipo que te permita quitar y poner todos los accesorios sin necesidad de utilizar herramientas, pues facilita mucho el trabajo. Simplicidad de programación, básicamente pulsando un botón, ya sea en la botonera de la pantalla de 2,7 pulgadas o las pantallas táctiles de 7 y 10,4, se puede acceder a todas las partes del software integrado, se pueden acceder de forma muy sencilla, pulsando pocos botones. Software motivador y eficaz, lo que os comentaba, tiene bastante que ver en relación con la parte motivacional y psicológica de la rehabilitación. Todos los equipos TeraTrainer Tigo ofrecen, al final del programa de entrenamiento, ofrecen un informe de resultados que a los terapeutas les permiten llevar una evolución sobre los resultados que ha obtenido un mismo paciente. Conectividad muy sencilla, ya sea mediante wireless o las pantallas como esta, por ejemplo, que es la más grande, la de 10,4,
simplemente conectando un dispositivo Bluetooth, ¿vale? Y lo más importante de todo es que nos ofrecen, como decíamos antes, todos los modos de trabajo, desde pasivo hasta activo resistido, y muy importante también, que permiten trabajar contracción muscular concéntrica y excéntrica, permiten trabajar la simetría, la coordinación y el feedback. Yo quiero hacer un especial hincapié en el apartado de la contracción excéntrica. La contracción excéntrica, según mi experiencia, es el gran olvidado del trabajo muscular. Y los estudios clínicos nos demuestran que es imprescindible incorporarla a la hora de prevenir lesiones o a la hora de trabajar en rehabilitación. Entonces, las pantallas de 7 y 10,4 pulgadas en sus programas de rehabilitación incorporan modos en los que se trabaja específicamente la contracción excéntrica, ¿de acuerdo? Muy importante, si queremos, luego Asier navegará un poquito más en ello, pero es muy importante, ¿de acuerdo? Pasamos, por favor. Bien. Herramientas importantes a la hora de, cuando vamos a solicitar un equipo para nuestro centro, cómo tenemos que construirlo. Vamos a dar digamos, unas indicaciones muy sencillas, porque hay más, evidentemente, pero no tenemos tiempo. Bien, los equipos de TeraTrainer se pueden construir de dos formas diferentes. Una, lo que llamamos modelos a la carta, y otro, lo que llamamos modelos preconfigurados. Los modelos a la carta no vamos a hablar hoy, pero básicamente el concepto es tener en cuenta lo que son los componentes básicos de los tigos, que son las ruedas, la base, el pilar y los manillares, y a partir de ahí ir añadiéndole accesorios disponibles en función de nuestras necesidades. La otra opción, como os comentaba, son los modelos preconfigurados. Nuestra experiencia generalmente nos dice que el 99% de las personas que contactan con nosotros para que les recomendemos un tigo, les prescribamos un tigo, podemos cubrir sus necesidades con los modelos preconfigurados y además económicamente siempre es más interesante. Básicamente la información que tenemos que transmitir a las personas que nos deben prescribir un tigo es la selección de motorización y la selección de pantalla. Como veis en la diapositiva, en la selección de motorización es muy sencillo, es básicamente determinar si buscamos un tigo con ejercitador para extremidades inferiores o buscamos un tigo con motorización para tanto extremidades inferiores como extremidades superiores. La selección de pantalla lleva un poquito más de miga. Básicamente hay tres pantallas disponibles, 2,7, 7 y 10,4 pulgadas. Elegir entre una u otra no es simplemente el tamaño de la información que se muestra al usuario, sino que cada pantalla lleva una serie de programas incorporados que a la postre nos permitirán poder ser un poquito, digamos, agrandar un poquito las que tenemos para trabajar con un perfil de usuarios más variado y un tipo de terapias pues diferentes. La pantalla de 2,7 pulgadas ofrece exclusivamente trabajar con los parámetros básicos del entrenamiento, como son velocidad, resistencia y tiempo, nada más. La pantalla de 7 pulgadas ya lleva el software integrado, donde lleva 4 programas básicos de entrenamiento y un programa avanzado, y la pantalla de 10,4 lleva todos los programas básicos del software integrado y todos los programas avanzados. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, es importante determinar el tipo de pantalla para luego saber qué nos va a ofrecer el tigo que incorporemos. ¿De acuerdo? Pasamos, por favor. Bien, multitud de accesorios disponibles. Y esto también es un valor importante de la marca TeraTrainer porque ofrece posibilidades para todo el abanico de pacientes. Nosotros aquí, porque no tenemos mucho tiempo, insisto, hemos querido reflejar los 4 más importantes, aunque hay muchos más. Y toda aquella persona que necesite información, ya nos encargaremos de detectar si hay alguno que pudiera resultar interesante. Esquina superior izquierda, lo que llamamos soporte de piernas, que es básicamente una almohadilla que se acopla a la cara interna de la tibia y lleva una cinta que se ajusta con velcro, y lo que nos permite es corregir la posición tanto de rotación, flexo-extensión de cadera, flexión de rodilla y la posición en el ángulo de pierna y pie. Nos permite garantizar que el usuario que pudiera tener complicaciones para mantener una posición fisiológica en esta parte, nos permite garantizar que tanto la cadera como la pierna y el pie queden ubicados en una posición correcta. Esquina inferior izquierda es lo que llamamos el ajuste automático de pie. Es un sistema desarrollado por TeraTrainer donde sustituye a los típicos velcros con los que estamos acostumbrados a colocar
es un sistema mucho más cómodo, es un sistema mucho más rápido de aplicar, que es lo mismo que os comentaba antes. A lo mejor en un domicilio no resulta tan importante, en un centro donde constantemente estamos trabajando con usuarios y con varios equipos, probablemente nos da un plus a la hora de ajustar rápidamente y de forma cómoda y sencilla el pie al equipo. En la parte superior derecha, lo que llamamos el soporte de brazos-mano, aquí hay una variedad muy grande. Fijaros, con un clic, yo particularmente, bueno, aquí tenemos varios. Por ejemplo, yo lo he utilizado con pacientes del perfil, pues ACVs o lesiones que tienen que ver con un déficit de control postural. Y básicamente, este accesorio lo que permite es ubicar el antebrazo, la articulación de la muñeca y la mano, en una posición de rotación y flexoextensión correctas, ¿de acuerdo? Y a la esquina inferior derecha, el sistema antivuelco, que, bueno, por todo el tema de prevención de caídas y demás, en según qué pacientes, pues resulta prácticamente imprescindible. En la imagen figura anclado a una silla de ruedas, pero se puede anclar a cualquier tipo de superficie, a cualquier silla, ¿de acuerdo? Bien, por último, comentarlo brevemente, porque esto continuarán nuestros compañeros de Eraberri y se meterán más en materia con el tema de los programas que se pueden, las aplicaciones prácticas de los programas. Hemos querido dar unas pequeñas indicaciones sobre lo que son los parámetros básicos regulables, ¿de acuerdo? En la imagen de la izquierda es la pantalla de 2,7 pulgadas, es la pequeña, que es la que os decía que es los únicos programas que ofrece, ¿de acuerdo? Entonces, mediante la botonera se programa fácilmente la resistencia, el sistema antiespasmo, motor activo, velocidad, bueno, pues parámetros básicos y algunos aspectos que ofrecen los equipos de TeraTrainer. La imagen de la derecha corresponde a una pantalla, como pudiera ser esta, por ejemplo, de 7 o de 10,4 pulgadas, que es táctil, ¿de acuerdo? Entonces, todos los parámetros se programan con los botones, la botonera táctil. Y es importante resaltar que TeraTrainer ofrece la posibilidad de previamente programar todos estos parámetros en función del paciente, con lo cual, accediendo al submenú, yo simplemente programo todos estos parámetros que veis reflejados aquí, de manera que, por ejemplo, el programa Neuro tenga asignado una duración de 15 minutos, una fuerza X y un número de revoluciones X. De manera que cuando el paciente se sitúa en el dispositivo, yo simplemente meto el programa Neuro y no tengo que andar constantemente programando todos estos parámetros básicos. ¿De acuerdo? Y nada más. Doy paso a mis compañeros de Eraberri otra vez para que, como os decía, se pongan un poquito más con el tema de los programas avanzados y demás. Os van a dar un montón de información útil. Simplemente quiero agradecer, como decía al principio, la posibilidad de haber participado en este producto, de promover el envejecimiento saludable. Nos parece súper. Y bueno, estamos a vuestra disposición para dar toda la información que creáis necesaria. Somos Medicauce, estamos en Toledo y bueno, encantado de estar aquí con vosotros y muchas gracias. Bien, los aparatos TeraTrainer tienen un software integrado en las pantallas de 7 pulgadas y 10,4 pulgadas, en las que tenemos cuatro programas. Tenemos el Neuro, que es un programa que lo podemos configurar desde el principio, es decir, que nosotros podemos meter la velocidad de pedaleo, la dirección, la resistencia, todos los parámetros los podemos configurar nosotros. Sobre todo se suele utilizar en patología neurológica, bien puede ser en ictus, hemiplegias, Parkinson. Luego tenemos el otro programa que es el programa Orto. El programa Orto es un programa que lo han diseñado sobre todo para trabajar en traumatología, es decir, para poder trabajar en prótesis y en fracturas de cadera, de rodilla, y lo que de alguna manera se trabaja a una potencia concreta de 10 vatios en todo momento, independientemente de la velocidad del pedaleo. Luego tenemos otra opción que es la opción cardio. Entonces, en la opción cardio tenemos preconfigurados una serie de parámetros para poder trabajar sobre todo para personas que han sufrido lesiones cardiovasculares. Y el otro programa es el programa isocinético, en el que vamos a trabajar siempre a la misma velocidad de pedaleo independientemente de la resistencia que le pongamos. Por lo tanto, tenemos 4 programaciones
Y independientemente de estas 4 programaciones, el software integra 4 tipos digamos, de juegos. Por una parte tendríamos un juego, lo que se llama el juego de portero, que está integrado dentro de la programación de Neuro, en el que se pueden trabajar las piernas y los brazos. Tendríamos otro juego que es el juego de erizo, en el que trabajaremos sobre todo la extremidad inferior, las piernas. Luego tenemos otro juego que es el juego de coche, que también se puede trabajar a nivel de piernas. Y finalmente el juego de planeta, que también trabajaremos por medio del sistema isocinético las piernas. Lo interesante de este software es que nos permite realizar un biofeedback analítico, de tal manera que, independientemente de la programación en la que estemos trabajando, en todo momento podemos estar viendo la simetría entre una extremidad, entre un lado y otro de la extremidad inferior, y lo mismo en la extremidad superior. Nos controla la posibilidad de corregir las asimetrías que se van produciendo, de tal manera que vamos viendo en la pantalla si un lado realiza más fuerza que el otro lado. El sistema de biofeedback nos da mucha riqueza en lo que se refiere al tratamiento, porque requiere de la atención del paciente y un aumento de su función cognitiva. Tenemos softwares, tenemos 2 softwares. Un software es de una serie de ejercicios que se pueden realizar en grupo, es decir, que de tal manera podemos tener 3 o 4 ejercitadores y a través de una pantalla que tenemos enfrente tenemos el juego del helicóptero y de la montaña, en la que los pacientes, pues, de alguna manera van realizando el juego y van compitiendo entre ellos, de tal manera que se estimulan y a través del juego, pues, se divierten y compiten de alguna manera. Y el otro software sería lo que se denomina el software de excursión, que es que en la pantalla vamos viendo una serie de imágenes grabadas de paisajes en vivo, en la que nos hace el simulacro como si fuéramos paseando en una bicicleta. Y esto, pues, genera una serie de estímulos cognitivos emocionales muy interesantes que le añaden valor al trabajo que realizamos por medio de los ejercitadores. Con toda esta combinación que nos dan los protocolos, con los juegos, incluso con el software, como hemos visto, con el Terasoft, lo que hemos hecho ha sido diseñar una serie de protocolos que pueden ser utilizados para diferentes situaciones muy habituales en el proceso de envejecimiento. A continuación, de una manera muy general, os presento el programa de prevención de caídas, el de fracturas de cadera, el que hemos dirigido para personas con deterioro cognitivo, en situaciones de ictus, accidente cerebrovascular, en Parkinson y en demencia. Son programas con una duración mínima de 24 semanas y en las que en las diferentes semanas, pues, vamos jugando con las diferentes modalidades de programación que tenemos y con los distintos juegos para poder generar unos protocolos que puedan ser de ayuda para los profesionales que puedan utilizar estos ejercitadores. Pero realmente donde quería llegar era a presentaros el programa de ejercicio físico terapéutico por medio de los ejercitadores que hemos diseñado en Eraberri Fisioterapia. En Eraberri Fisioterapia estamos trabajando en una metodología concreta que es en la que se basan todos nuestros programas de ejercicio físico terapéutico, y en concreto, por medio de los ejercitadores, esta metodología se basa en cinco partes. Una valoración funcional objetiva, supervisión del control postural en todo momento que dura el ejercicio físico. Nos basamos en los principios del control y aprendizaje motor a lo largo de la duración de toda la sesión, y hacemos el diseño del programa de ejercicio terapéutico por medio de los principios FITTV, EPA, que pasaremos a describir más adelante. Y por último tendríamos la parte de estimulación cognitivo-emocional. Estos son los 5 pilares de la metodología de Eraberri Fisioterapia a la hora de desarrollar
nuestros programas de ejercicio físico terapéutico. En lo que se refiere a la valoración funcional objetiva, por una parte, utilizamos la valoración de movilidad para transferencias del BMAT, en el que podemos saber esa persona en qué situación de movilidad puede estar, si es una persona que está tumbada, si es una persona que puede estar sentada, si es una persona que se puede poner de pie, si es una persona que puede caminar unos pasos. Por otro lado, realizamos una valoración de la fuerza muscular. Tenemos la fuerza de prensión manual a través del hand grip y la valoración de fuerza muscular a través de las dinamometrías. Hacemos una valoración de fuerza muscular analítica de los diferentes músculos, tanto de la extremidad superior como de la extremidad inferior. Realizamos una valoración del equilibrio estático y dinámico a través de una batería de pruebas, como son la escala de Tinetti, la escala de Berg, la escala de Best Test, y estamos midiendo el riesgo de caídas que va correlacionado con el equilibrio a través de la tecnología FAL-Skype del Instituto Biomecánico de Valencia. Realizamos la medición de la frecuencia y de la tensión arterial tanto al inicio como al final de la sesión, una valoración articular a través de goniómetro y realizamos a través de una pequeña batería de preguntas un análisis bioconductual para ver un poco la situación de predisposición, de actitud que se encuentra esa persona a la hora de afrontar el poder realizar ejercicio físico. La segunda parte importante de nuestro programa de ejercicio físico terapéutico en los ejercitadores es el control postural de una serie de sillas ergonómicas. Trabajamos con una silla ergonómica específica que nos va a permitir poder controlar la altura de nuestro asiento, podamos bascular el respaldo y de tal manera que también podamos controlar la cabeza. Y estas sillas tienen unas ruedas de tal manera que las podemos mover y las podemos alejar y acercar del ejercitador para poder trabajar en los diferentes ángulos o planos de movilidad que queramos ejercitar. De tal manera que en todo momento con la silla estamos realizando un control postural analítico en el que es imprescindible que esté el fisioterapeuta controlando la postura y de alguna manera realizando los ajustes concretos en la silla y dándole el biofeedback al paciente, el feedback para decirle póngase usted más derecho, póngase más a la izquierda, póngase más recto, de tal manera que el paciente en todo momento está integrando esa información. Por lo tanto, el control del fisioterapeuta y el feedback del paciente son elementos muy importantes en esta segunda fase de control postural. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos activando el sistema nervioso central. Hay un control automático de la postura durante toda la sesión que realicemos a través del ejercitador. Bien en la fase pasiva, bien en la fase activa, bien en la fase activa resistida. Por lo tanto, las sillas ergonómicas específicas es un valor añadido imprescindible para aumentar el efecto terapéutico de los ejercitadores. La tercera fase en la que nos basamos en nuestro programa es utilizar la metodología del control y aprendizaje motor. Es decir, que de alguna manera nuestro objetivo es poder conseguir lo que se denomina el funcionamiento motor. Es decir, que la persona que está en sedestación vamos a intentar que en todo momento, manteniendo una buena postura, pueda realizar una secuencia organizada de movimientos, es decir, tanto que sean los movimientos pasivos como activos resistidos, que en todo momento haya una armonía en los movimientos que sea capaz de poder percibir su esquema corporal de tal manera que vamos a hacer que cada músculo o grupo muscular se pueda activar en el momento adecuado y de una forma adecuada. El objetivo es que como estamos trabajando con personas en una situación de fragilidad y vamos a empezar siempre en una fase de movilización pasiva, poco a poco vamos a intentar de esa fase pasiva en la que el paciente tiene que utilizar muy poco gasto energético, podamos pasar
a un movimiento que ya pueda ser activo, activo resistido, en el que iremos solicitando más recursos energéticos de esa persona para que pueda ir realizando los movimientos. De tal manera que el objetivo es que en todo momento consigamos una eficiencia del movimiento y que esos movimientos que vamos a generar y que vamos a mejorar a través de los ejercitadores, pues luego sean eficaces en la vida diaria. Estamos empezando a colaborar con una empresa de inteligencia artificial en la que estamos planteando la posibilidad de poder grabar estas secuencias de movimientos mientras vamos realizando el entrenamiento de los ejercitadores, de tal manera que a través de una pantalla el paciente pueda ver los diferentes rangos de movimiento que realiza y de esa manera pueda también corregir esos movimientos. La cuarta fase en la que se basa en nuestra metodología es de que tenemos que diseñar un programa de ejercicio terapéutico que tiene que estar hecho a medida. Es decir, que cada paciente es completamente personal, independiente de los demás. La valoración funcional objetiva nos va a decir ese paciente en qué situación se encuentra y en base a esa información que hemos recibido, nosotros podemos diseñar un programa en el que vamos a monitorizar con la frecuencia, cuántas sesiones a la semana vamos a hacer, la intensidad del ejercicio, la duración de las sesiones, qué tipo de ejercicio vamos a hacer, si vamos a empezar con un ejercicio más aeróbico en las primeras fases, cuando trabajemos sobre todo a nivel pasivo, nuestro objetivo sea más de movilidad articular o mejorar la función cardiovascular, pero también cuando trabajemos más en anaeróbico, cuando queramos trabajar la fuerza, la potencia. Por lo tanto, el tipo de ejercicio es una variable muy importante. El volumen del ejercicio y la progresión, cómo vamos a ir progresando. Esos serían los 5 parámetros importantes e imprescindibles en un programa de ejercicio físico terapéutico, y más teniendo en cuenta que tenemos una persona en situación de funcionalidad muy baja. Y lo que realmente le da valor añadido al diseño de este programa es también en que tengamos en cuenta las dimensiones de la educación. Es decir, tenemos que educar a la persona a que realice ejercicio físico. Tenemos que de alguna manera enseñarle y, bueno, incluso diría intentar convencerle de los efectos beneficiosos que va a tener a través del ejercicio. Una vez que ya le hemos planteado qué es lo que queremos conseguir con el ejercicio y que va a ser muy importante que pueda colaborar con nosotros para el éxito y para los resultados que pueda tener, tenemos que hacer un plan de objetivos. Es muy importante que planteemos unas expectativas realistas, porque si realmente vendemos humo, es decir, que al paciente le decimos que va a pasar de estar de una situación a otra sin ser realistas, en cuanto vea que no se consiguen los resultados que él espera, tendremos un problema de adherencia y por lo tanto ese paciente fracasará en este programa. Por lo tanto, objetivos realistas, expectativas realistas. Y el análisis bioconductual es muy importante. Aunque seamos profesionales del área física, es importante que podamos tener una serie de información mínima sobre el perfil bioconductual de esa persona. Es decir, un poco cuáles pueden ser sus actitudes, cuál es su situación en lo que se refiere al entorno que le rodea, y toda esta información nos borda un poco a la hora de diseñar el programa de ejercicio terapéutico. Bien, sigamos. La quinta parte sería la parte de lo que se denomina la estimulación cognitivo-emocional. Esta parte es una parte muy importante en nuestra metodología. Creemos que a la hora de desarrollar cualquier programa de ejercicio físico terapéutico es muy importante que tengamos en cuenta la parte cognitiva y la parte emocional. Por lo tanto, nosotros planteamos la posibilidad de poder trabajar con los ejercitadores a través del software que hemos dicho, donde por medio de la pantalla pueden ir viendo diferentes tipos de imágenes, de paisajes, y esto pues genera un bienestar emocional
y ayuda al ejercicio físico que realizan. Y por otra parte, estamos colaborando con algunas empresas para poder incorporar el sistema de realidad virtual. En concreto, de tal manera que a través de las gafas virtuales pues podamos ir viendo diferentes imágenes audiovisuales que bien pueden tener relación con las actividades básicas de la vida diaria, incluso pueden estar relacionadas con paisajes, con información relacionada con la historia de vida de cada paciente. De tal manera que, por poner un ejemplo, os vamos a presentar el programa de prevención de caídas de Eraberri Fisioterapia. Hemos desarrollado diferentes protocolos para las diferentes situaciones, como hemos mencionado anteriormente, pero en concreto me gustaría presentar el programa de prevención de caídas a través de nuestra metodología. Tiene 4 fases distintas. La primera fase sería la fase que denominamos fase de movilidad articular, que tiene una duración de 4 semanas. La segunda fase sería la fase de adaptación cardiovascular, de otras 4 semanas. La tercera fase, la fase de coordinación y equilibrio, 4 semanas. Y la cuarta fase, que es la más larga, la fase de fuerza-potencia muscular, que sería de 12 semanas. En la primera fase de movilidad articular, lo que vamos a hacer es un aumento de la progresión de la velocidad del pedaleo, de tal manera que cada semana vamos a ir aumentando 5 pedaladas por minuto. La primera semana 35, la segunda 40, la tercera 45, la cuarta 50. En la segunda fase, la fase de adaptación cardiovascular, lo que haremos es cada semana iremos aumentando progresivamente el tanto por ciento de lo que denominamos la frecuencia cardíaca de reserva. La frecuencia cardíaca de reserva sería, de alguna manera, calcular a través de la fórmula de Carbone la frecuencia cardíaca máxima de seguridad en la que esa persona podría trabajar. Y en base a esa frecuencia cardíaca máxima le planteamos los porcentajes. 50%, quinta semana, 55%, sexta semana, 60% séptima semana y 65% octava semana. Y en la tercera fase de coordinación o de equilibrio vamos a trabajar con la programación de isocinético, de tal manera que vamos a pedirle al paciente que pedalee a la máxima velocidad posible y que intente mantener ese pedaleo. De tal manera que ese pedaleo, dependiendo de la intensidad de lo que vaya haciendo, pues aunque vaya aumentando la resistencia de la fuerza que pone el aparato contra el movimiento que realiza el paciente, la velocidad será siempre constante, de tal manera que generaremos una potencia constante, una potencia en vatios constante. Y en la cuarta fase tendríamos la fase de fuerza, potencia muscular, que duraría 12 semanas. En el primer ciclo de 4 semanas trabajaremos al 40-50% de la resistencia máxima a una velocidad de 40 revoluciones por minuto. En la segunda fase de las siguientes 4 semanas trabajaremos entre el 50 y el 60% de la resistencia máxima a 45 revoluciones por minuto, y en la tercera fase de 4 semanas trabajaríamos al 60-70% de la resistencia de la RM, a 50 revoluciones por minuto. A la hora de poder ver cuál es su resistencia máxima, lo que vamos a ir es aumentando la resistencia del aparato progresivamente hasta que llegue un momento en el que no pueda pedalear, de tal manera que ahí sabemos cuál es la resistencia a la resistencia máxima a la que puede trabajar, y así hacemos el cálculo de los porcentajes. Las sesiones son de 30 minutos y se distribuyen 20 minutos para la extremidad inferior y 10 minutos para la extremidad superior. Esos 20 minutos de la extremidad inferior serían 10 minutos para trabajar en dirección anterior-posterior y otros 10 minutos para trabajar en dirección posterior-anterior. Y los 10 minutos de la extremidad superior los dividimos 5 en dirección anterior-posterior y otros 5 en posterior-anterior. Este protocolo vamos a diseñar un estudio piloto pues, para poder ver la posible evidencia que pueda tener
y los efectos que podrían tener a la hora de disminuir el riesgo de caídas. También estamos trabajando con los otros protocolos en fracturas de cadera, en ictus o accidentes cerebrovasculares, en Parkinson y en deterioro cognitivo en demencia, y la idea es pues, poder colaborar con Medicauce y con TeraTrainer pues, para poder generar estudios de investigación que nos validen la eficacia de estos tratamientos en los adultos mayores frágiles. A modo de conclusiones, y como muy bien ha dicho Asier, la cinesiterapia tiene múltiples beneficios para trabajar con personas que han sido diagnosticadas de fragilidad. Es muy importante que seamos lo más analíticos posibles y lo más específicos posibles en este diagnóstico de cara a determinar la funcionalidad de estos pacientes. Como tenemos en la imagen de abajo, hay una ventana funcional enorme desde una persona encamada hasta una persona que camina. Marcelo ha comentado que el TeraTrainer Tigo es interesante para todas las fases de la rehabilitación, aunque nosotros creemos que es sobre todo indicado para, o podría ser indicado para personas que tienen problemas de bipedestación y marcha. Para esas personas que están comenzando a ponerse de pie, que están comenzando a caminar o que están dejando de caminar, donde nuestro objetivo principal sea la reeducación de la marcha. En una fase previa donde la persona esté encamada o esté comenzando a sentarse o tenga problemas en sedestación, nos vamos a centrar mucho más en lo que ha dicho Asier, en ese control postural, en ese control y aprendizaje motor, donde vamos a tener otras herramientas que nos brinda TeraTrainer más interesantes que el Tigo. Entonces, creemos que los aparatos de cinesiterapia asistida de TeraTrainer son muy diversos y muy interesantes y son una alternativa adecuada para toda esta ventana funcional y todo este proceso de rehabilitación y readaptación. Eh, Creemos que es interesante y muy importante que trabajemos dentro de un protocolo específico y con una metodología clara de trabajo. No nos sirve de nada trabajar con estos materiales de forma aislada si no tenemos claro cuál es nuestro objetivo, si no hemos valorado a ese paciente previamente. Y es muy importante que todo este proceso vaya guiado por un profesional sanitario, un fisioterapeuta, auxiliares, enfermeros, o por un profesional de las ciencias de la actividad física y el deporte. Por terminar, agradeceros a todos y todas por haber visto el webinar del día de hoy y recordaros que el próximo será el día 22 de octubre, donde vendrán del Instituto de Biomecánica de Valencia a hablarnos sobre el FallScape como método de evaluación y riesgo de caída en adultos mayores. Muchas gracias y nos vemos el próximo día.